vamos a reflexionar en la palabra de nuestro Dios. El título de nuestra reflexión es Perdonados para perdonar. Repito, perdonados para perdonar. ¿Por qué dije perdonados para perdonar? Vean ustedes, como pastor y a mis años, he escuchado tantos problemas matrimoniales. He sido testigo también de la tragedia de muchos matrimonios que comenzaron tan lindo, tan bonito y acabaron con tanto lloro, odio, rencor y el dolor también de los chicos que son, creo yo, las personas que más sufren. Y todo comienza a veces por pequeños problemas que son parte de la vida, que son parte también de nuestra naturaleza humanos, ser carne y hueso. Pero se pudo haber solucionado con perdón, con perdonar, con pedir perdón. ¿Cuántos problemas familiares, matrimoniales, conyugales se pueden evitar o solucionar si tan solo aprendiéramos a perdonar y a pedir perdón? Pero claro que esto no es fácil, es muy difícil. Para algunos hasta es imposible. Dicen, ni perdón ni olvido. ¿Y por qué es muy difícil? Porque para perdonar necesitamos un poder especial, que solo podemos recibir ese poder cuando a su vez nosotros hemos sido perdonados por Dios en nuestros pecados. Por eso el título es Perdonados para perdonar. Es decir, primero recibimos el perdón de Dios, experimentamos el perdón de Dios y tan solo así podemos aprender a perdonar. Por eso, de acuerdo a las estadísticas y de acuerdo a mi experiencia y al trato que tengo con tantas parejas, las estadísticas de divorcio, de peleas, de aquellas personas que no han recibido perdón de Dios es bastante más alta que aquellos que ya son creyentes, cristianos, evangélicos y que recibieron el perdón de Dios. No te voy a mentir si te dijera que no, ha habido casos, sí. Pero es porque desobedecieron a Dios, porque pecaron tanto que la otra persona, a pesar de todo el esfuerzo, simplemente no pudo perdonar. Queridos amigos, y como primer punto, o quizá antes vamos a leer el versículo que el propio Señor Jesús lo mencionó en Lucas capítulo 11, versículo 4. Miren, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Gracias. Eso es una parte del Padre Nuestro que mucha gente las repite, por supuesto, pero nunca las estudia, no las medita. Es el propio Señor Jesús está hablando. En el primer lugar dice, perdónanos, pide perdón a Dios y luego dice, así como nosotros perdonamos. Muy bien. El perdón, mis queridos amigos, es aquella actitud de olvidar las injusticias que han cometido contra nosotros o que creemos que han cometido contra nosotros. Es olvidar y dejar la posibilidad de vengarse o la posibilidad de mantener siempre ahí una actitud de hostilidad hacia esa persona. La palabra perdonar tiene un origen muy especial. Viene de dos, per y donare. Per significa totalmente, una acción completa. Y donare viene de donar, de dar, viene de dádiva. Entonces, como tú entenderás, perdonar significa dar, regalar algo totalmente a alguien. El perdón, amigos, nos libera. El perdón nos sana. El perdón nos da paz. El perdón nos da sosiego. El perdón nos libera de emociones negativas. El perdón soluciona problemas. El perdón alivia los roces naturales del ser humano. El perdón es tan
poderoso, tan divino, que nos abre la propia puerta del cielo. Por eso el perdón, perdonar, es de suma importancia. Quiero que prestes mucha atención en esta oportunidad sobre este tema, sobre esta reflexión. Dice, perdonados para perdonar. Ya te dije la importancia del perdón. Ya te dije cómo el perdón nos sana emocionalmente y físicamente. El perdón nos libera de las prisiones, de los grilletes, de la ira, del rencor, de la alevosía, de la venganza. Sí, sí. Ese es el primer pensamiento. El segundo pensamiento, definida lo que es el perdón, es que necesitamos pedir perdón a Dios. Debemos pedir perdón a Dios. Esto es el primer punto, lo más importante si tú quieres luego aprender a perdonar. Ya te dije, los matrimonios, los muchachos, las muchachas que se han casado hace poco, recuerden que en sus matrimonios surgirán de pronto ofensas, a propósito, quizás sin darse cuenta. No solamente en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la iglesia también, en los grupos. Y debemos aprender a perdonar si queremos vivir en paz. Ya les dije cuántos problemas se solucionarían, cuántos se evitarían si tan solo aprendiéramos a pedir perdón. Entonces les dije, lo primero es que necesitamos pedir perdón a Dios. ¿Y por qué necesitamos pedir perdón a Dios? Porque todos los seres humanos hemos ofendido a Dios, hemos pisoteado sus leyes, hemos transgredido sus normas. Lo primero, mis amigos, que necesitamos es eso, pedir perdón a Dios. Eso es lo primero. Si no tienes el perdón de Dios, si no has experimentado el perdón de Dios en tu corazón, en tu vida, te va a ser muy, muy difícil perdonar a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, a tus prójimos. Va a ser muy difícil. Por eso lo primero que tienes que hacer es pedir perdón a Dios. ¿Y saben por qué? Porque todos nosotros hemos ofendido a Dios de una u otra manera. Santiago 3:2, mira lo que dice. Mira lo que dice la palabra del Señor. No es una afirmación apenas mía. Porque todos nos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué te parece? Todos ofendemos, no solamente una vez, sino el versículo decía muchas veces. Y aquel que no ofende dice que es un varón perfecto. Y no hay perfecto. ¿Ves? Ofendemos al cónyuge, ofendemos al vecino, ofendemos al maestro, al alumno, al hijo, los hijos a los padres, etc. Y por supuesto, esa ofensa a nuestros prójimos, sin duda alguna, es una ofensa a Dios, quien nos pide amar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón a Dios, pero también a nuestro prójimo. Mira lo que dice Romanos 3:23, un versículo conocido también. Mira lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Notaste lo que dice? Por cuanto todos pecaron. Es decir, tú, yo, todos nosotros hemos pecado contra Dios, le hemos ofendido a Dios. Eso, aunque no quieras darte cuenta, son fardos, son cadenas, grilletes sobre tu alma, sobre tu espíritu. A tal punto van estas cargas, estos grilletes, estos problemas, que prácticamente nuestra alma está, nuestro espíritu está amainado. La Biblia dice casi muerto. Por eso cuando Cristo viene a nuestras vidas y le pedimos perdón, nos da vida. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Te das cuenta? Entonces por eso necesitamos pedir perdón a Dios. ¿Y cómo se pide perdón, mis queridos amados? La manera de pedir perdón es con el arrepentimiento. Con el arrepentimiento. Quiero además mostrarte, mira lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 4:17. Con el arrepentimiento. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes cómo le pedimos perdón a Dios? Arrepintiéndonos.
Yo reconozco que he pecado, reconozco que le he fallado a Dios, que he transgredido su palabra, que he violado sus mandamientos, que no he vivido de acuerdo al propósito para el cual Dios me ha creado, que le he ofendido a un Dios santo y justo. ¿Y qué necesito decirle? Dios mío, lo siento en el alma, me arrepiento, me avergüenza, me apena. Te he ofendido, Dios, me arrepiento, perdóname. Y en ese momento el Señor nos perdona. Quita el fardo, quita los grilletes. El Señor Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Te das cuenta? Lee por favor el siguiente versículo que quiero mostrarte, en Lucas 11:4. Lucas 11:4. Mire lo que va a decir ahí: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Solamente voy a leer hasta ahí. ¿Qué está diciendo el Señor? Que cuando nos vamos a dirigir a Él, aun cuando ya somos sus hijos, debemos decirle: perdónanos. De modo que, mis queridos amigos, tú, yo, todos debemos pedirle perdón a Dios. Eso es inteligencia. Escuché una frase que decía: pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios. Repito, pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles, perdonarse a sí mismo es de sabios. Pero no podrás perdonarte a ti mismo si previamente no le has pedido perdón a Dios, si a su vez no has aprendido a perdonar. Quiero que leas también otro versículo, por favor, Hechos 2:38. Mira que el arrepentimiento siempre está vinculado, siempre van juntos con pedirle perdón a Dios. Cuando tú te arrepientes, le estás pidiendo perdón a Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Notaste? La palabra arrepentíos habla de perdón y recibir al Espíritu Santo. Mis queridos amigos, te decía, tú necesitas el perdón de Dios. Yo necesito el perdón de Dios. Necesitamos el perdón de Dios. De otra manera, mis queridos amigos, hasta por la eternidad cargaremos fardos, estaremos encadenados, estaremos con grilletes del mal. No podremos ser libres, aunque podamos presumir de ser libres. Basta dar una mirada al mundo. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de libertad. Prometen luchar contra la corrupción, pero ellos mismos son los más corruptos. ¿Te has dado cuenta? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Los actores aparentemente más simpáticos, más guapos, las actrices más bonitas, más lindas, pero todo indica que son esclavos de la lujuria, del pecado, de la pornografía y de tantos otros pecados. Por eso necesitamos el perdón de Dios. Solo así podemos vivir verdaderamente libres. Solo así podemos viajar livianos en esta vida. Solo así podemos tener paz, verdadera paz. Solo así podemos vivir bien con nuestros prójimos. El punto número 2 es que nosotros necesitamos el perdón de Dios. El primero era, ¿no?, debemos pedir perdón a Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos, mis queridos amigos? Justamente la falta de perdón hace que nosotros estemos llenos de ira, llenos de resentimientos. Las personas que no tienen el perdón de Dios son infelices, aunque digan que son felices. Quizás sean felices por hacer cosas pecaminosas, pero por lo menos bienaventurado. O la felicidad a la manera de Dios es muy, muy difícil. Por eso necesitas el perdón de Dios, porque sin el perdón de Dios no se puede vivir la vida de acuerdo a cómo ha sido diseñado. El hombre está lleno de ira, de resentimiento, de amargura. Da una mirada, por ejemplo, en las redes sociales. Cuánto odio, cuánta amargura. Da una mirada a los matrimonios, esos matrimonios lúgubres, apáticos, matrimonios, aquellos que comenzaron tan bonito hoy odiándose. Piénsalo. ¿Saben por qué? Porque no han recibido el perdón de Dios. De modo que el ser humano necesita el perdón. Tú necesitas el perdón de Dios, aunque no lo aceptes. Mire,
Salmo 32:1. Mire lo que dice Salmo 32:1. Mire, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Notaste? Eso es lo que está diciendo el salmista en la palabra de Dios. ¿Quieres ser bienaventurado? Necesitas ser bienaventurado, pero solo serás bienaventurado en cuanto recibas el perdón de Dios. Quiero también mostrarte lo que dijo el Señor Jesús, Mateo 5:8. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez fuiste de paseo o estuviste en medio de tanta calor y te llenaste de polvo, de suciedad, estuviste tan sudado y así? Te pregunto, y luego te metiste a la ducha y saliste de la ducha, ¿cómo te sentiste? Limpio. ¡Qué riquísima el agua!, ¿no? ¡Qué delicia! Por ahí, ¿cierto o no? Cuando estamos, en cambio, llenos de mugre, ¿cómo nos sentimos? Incómodos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Necesitan ustedes un baño, una limpieza. Por eso el Señor Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tú que me estás escuchando, no creo que nunca digas, yo nunca necesito bañarme. ¿Sabes qué te dirían tus amigos? Mugroso, cochino. Pero espiritualmente, ¿cuántos ya estamos limpiados? ¿Cuántos ya estamos bañados? Por eso el Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Y cómo se limpia el corazón? ¿Con una duchada? ¿Con ace? ¿Con jabón? No, la única manera es cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando le pedimos perdón. Por eso, así como necesitas ducharte, así como necesitas estar limpio para sentirte ágil, fresco, con deseos de estudiar, de trabajar, tú necesitas el perdón de Dios. Me gustaría mencionarte aún lo que dice Hechos 3:19. ¿Cuántos tienen el alma lleno de ira? ¿Cuántos viven vidas crispadas? ¿Cuántas damas las damas de los hogares son tan histéricas? ¿Cuántos varones en casa gruñen y gruñen porque tienen hirviendo el alma, el espíritu? ¿Cuántos? Mire lo que dice Hechos 3:19. Mire lo que dice. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. Mire lo que dice, tiempos de refrigerio. Queridos amigos, cuando tus pecados son perdonados, cuando tus pecados son borrados, ¿sabes qué? Dios envía su Espíritu Santo y tenemos refrigerio. Y todo vaya que necesitamos en este mundo de tanta incertidumbre, de tantos problemas, en este mundo de tanta ira, de tantos resentimientos, que muchas veces las cargamos desde nuestra niñez. ¿Cómo necesitamos refrigerio para el alma? ¿Has escuchado gente que dice, necesito paz, déjeme en paz? Es que necesitas el perdón de Dios. ¿Has gritado alguna vez, déjame en paz? ¿Has gritado alguna vez? Hay razones. La televisión, los medios de comunicación, la gente, estamos atosigados de tanta maldad, de tanta basura espiritual. Necesitamos paz, refrigerio para el alma. Tú necesitas perdón de Dios. El punto número 4 es que necesitamos dar perdón. Fíjate, el punto número 5 va a ser recibir perdón. Y el punto número que estamos estudiando 4 es dar. Fíjate, una cosa es dar perdón y otra cosa es pedir perdón. Una cosa es dar y otra cosa es pedir. Déjame explicarte brevemente. Dar, eso es perdonar. Se habla bastante de perdonar. ¿Por qué? Porque la verdad es que muchos de nosotros en muchos momentos de nuestra vida nos hemos sentido justamente o injustamente ofendidos por alguien. Algunas veces simplemente a nosotros nos ha parecido que alguien nos ha ofendido, que alguien está hablando mal de nosotros, que no nos pasa simplemente, o que tiene envidia de nosotros. Y otras veces es cierto que
nos han ofendido, es cierto que nos han tratado mal. Y para ello entonces necesitamos, hermanos queridos, dar perdón. ¿Dar perdón a quiénes? Aquellos que nos han ofendido muchas veces. He escuchado a muchos hijos decir: pastor, no sabes el tipo de padre que tuve. Te fue un irresponsable, malagradecido, borrachín. Cuando aún era yo niño, vi que cómo golpeaba a mi madre. Nos abandonó para irse con una mujerzuela cuando más necesitábamos. Escuché a una persona, un familiar un tanto cercano, decía: Mario, nunca perdonaré a este hombre. Era un tipo miserable, pero por esas cosas del corazón yo me enamoré. Yo ya tenía mi trabajo, ganaba regular. Y en pronto nos casamos, nos prometimos muchas cosas. Y él me pidió que lo apoyara, que quería estudiar algo. Le he pagado una universidad particular, le he hecho vestir, le he dado buena ropa, le he ayudado. Y yo me decía: Mario, me he sacado el ancho para ayudar a esta persona. ¿Y qué crees? Me decía: cuando terminó la universidad, se fue con otra mujer. Y nunca ni siquiera pasó algún dinero para mantener al hijo que tuvimos con él. Mario me dice: es justo perdonar a este sinvergüenza, desgraciado, decía esta persona. Sin duda. ¿Cómo perdonar a aquel que cuando eras una niña pequeñita, chiquitita, abusó de ti? Quizá tu propio padrastro, quizá tus propios padres. ¿Cómo perdonar quizá a tu mamá que no hizo nada, sabiendo que eso tus primos, tus familiares abusaban de ti? Quizás hasta te echó la culpa. Conversaba estos días pasados con una persona. Me daba ganas de llorar al oír toda su tragedia. Amigos y hermanos, la vida está llena de esas cosas. Entonces, perdonar a quien te hizo daño cuando tú no tenías la capacidad de defenderte. ¿Saben qué? Particularmente, por ejemplo, para mí, no fue fácil perdonar a una profesora que tuve. Y quizá por una cosa tan nimia. De jovencito, mis profesores me pedían dar un discurso, un poema. Pero recuerdo, por obedecer a mi papá, al final del poema, en medio de todo el público, hizo una pequeña broma. Y todos me aplaudieron, me dieron mis propinas y algunos me regalaron frutas que eran muy escasos a mi pueblo, pero unas frutas que traían desde muy lejos. Y yo feliz porque todo el pueblo me había aplaudido en la plaza principal y mi padre estaba feliz. Pero de pronto, cuando fui al colegio el día lunes, una de las profesoras me llamó la atención. Ya estás grandulón para hacer tonterías, me dijo. Quizás tú digas: pero esa cosita. Pero increíblemente guardé. Solamente dejé muchos años después. Hoy quizás hasta me río, digo: ¿qué cosas, no? Quizás ni siquiera ella lo dijo con tanta maldad. Quizás ni siquiera ella lo dijo. Porque algunas veces a nosotros también nos pasa eso. Le decimos a nuestra vida: oye, no hagas tonterías. Pero otras personas lo pueden sentir tanto. Entonces, ¿saben qué? Necesitamos dar perdón, necesitamos perdonar. ¿Cuánta gente dice: ni olvido ni perdón? Nunca le perdonaré a este tipo, nunca le perdonaré. Y otros dicen también: algunos no se perdonan a ellos los errores, las metidas de pata que tuvieron. Tengan mucho cuidado. Mateo 18, 21, mire lo que dice. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Saben qué está expresando Pedro? Miren, dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Es decir, los seres humanos nos han ofendido. Es así, somos seres humanos. Nosotros ofendemos y también a nosotros nos andan ofendiendo. ¿Es así o nos sentimos ofendidos? Ya sea el maestro, la esposa, los hijos o los padres. Es así. Entonces Pedro parece que estaba harto, don Pedro, ¿no? Que nos representa. Estaba cansado. Quizá los mismos discípulos: oye, Pedro, ¿qué te pasa? Tú te crees el bacán, ya tú estás demasiado cerca de Jesús. Quizá le decían franelero, quizá le seguían no sé qué otra cosa. Oye, tú te crees, ya andas pegado a Jesús. Yo no sé, o él hablaba siempre y entonces él estaba ya cansado. Al Señor le había escuchado decir: debemos perdonar. Entonces quizá él perdonó. Un día se acerca y dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar?
Imagínense ustedes, ¿cuántas veces debe perdonar? Normalmente ya no queremos perdonar cuando le perdonamos a alguien y vuelve a hacer, y dice, ya va una, van dos, y luego ya no. Pero el Señor, ¿qué le dice? ¿Podemos volver a leer ese versículo, por favor? Yo creo que nos va a ayudar. Miren ese versículo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? A ver, veamos qué le responde el Señor. ¿Ah? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. Hasta 70 veces 7. ¿Ah? Lucas 11:4. Miren cómo se nos pide que perdonemos. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos... Amigos, yo escuché un poemita que decía, no ores el Padre Nuestro si no estás dispuesto a perdonar. No ores el Padre Nuestro si no estás dispuesto a perdonar. ¿Cómo podrías tú, orar este versículo? Padre, perdona mi pecado porque yo también perdono. Si tú no le perdonas a tu cónyuge, si tú no le perdonas a quien crees que te ha hecho daño o de justamente quizá te ha ofendido, te ha hecho daño, ¿cómo? No es fácil, que es casi imposible, humanamente no. Por eso te decía, lo primero es que necesitamos experimentar el perdón de Dios. Necesitamos comprender lo que es el perdón, mis queridos amigos y hermanos. Necesitamos eso. Lee, por favor, Marcos 11:25. ¿Sabes qué cosa? Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Quiere decir, el propio Señor Jesús era consciente de que perdonamos, de que nos ofenden y ofendemos muchas veces nosotros. Y entonces tenemos que aprender a perdonar. Está escribiendo a los propios hijos de Dios, a los que ya creen en Él. Imagínate. No está ni siquiera pidiendo eso a otras personas, porque la gente de afuera mundana no ora. Muchos no creen en Dios, les importa un comino orar. Nos está diciendo a muchos de nosotros, a ti, mi hermano, que dices que eres cristiano, da una miradita a tus redes sociales. ¿Has perdonado? ¿A cuántas la gente insulta? No solo debemos perdonar al hijo, a la esposa. Y sobre todo cuando estás orando, si hay alguien que crees que te ha ofendido, debes perdonar. Por eso decía, debemos dar perdón. Podrás dar en cuanto ya has experimentado el perdón de Dios. Recuerda, perdonar es de nobles. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, perdona por favor, perdona, es importante, eso te sana, eso te libera. Dice que dar perdón es liberar a un prisionero para luego darnos cuenta de que ese prisionero éramos nosotros mismos. Qué frase, ¿no? Pasa muchas veces, pasa. Por eso si tú eres creyente, cristiano y estás escuchando esto, date cuenta, practica el perdón, da el perdón, otorga el perdón. Hay gente que no quiere perdonar, De veras, ¿cuántos matrimonios se pueden salvar si tan solo aprendiéramos a perdonar? Entiendo que hay otros que nunca piden perdón y obviamente no se va a dar la solución, pero hay situaciones en que sí se pudo haber solucionado si tan solo aprendiéramos a perdonar. Concluyo con este último pensamiento, el pensamiento número 5. Pedir perdón es otra de las dificultades. Recuerda, el pensamiento 4 era ¿qué cosa? Perdonar. Ahora el último pensamiento es pedir perdón. Pedir perdón, que yo pida perdón. Él tiene la culpa. No, ¿saben por qué es difícil pedir perdón? Porque somos ególatras, porque somos altivos, porque somos orgullosos. El día de ayer hablamos sobre los peligros del orgullo, ¿recuerdan? El día de ayer hablamos sobre los peligros del orgullo. Sí. Justamente uno de los peligros del orgullo es que bloquea nuestra capacidad de pedir perdón, nos bloquea el camino al perdón. La soberbia, la altivez, el echar la culpa a las demás personas. Pero recuerda que necesitas pedir perdón. En tu matrimonio, por ejemplo, amigos y hermanos, yo soy casado y estos días justamente voy a estar cumpliendo 26 años, felizmente casado. Pero déjame decirte algo. Muchas veces le he tenido que pedir perdón a mi esposa.
Sí, no es por faltas que te digo, graves, infidelidades, no. Pero a pequeñas cosas, soy tan humano como tú. Pero también recuerdo que mi esposa muchas veces me ha escrito un papelito para pedirme perdón. Y por eso justamente somos felices, porque tanto yo como ella, previamente, antes de casarnos, ya habíamos experimentado el perdón de Dios. Y como hemos experimentado que el perdón de Dios es liberador, es maravilloso, es fantástico, te lleva al cielo, también para cuidar nuestro matrimonio, para preservar nuestro matrimonio, hemos aprendido a pedir perdón. Particularmente, a mí no me gustaba antes pedir perdón. Quizá desde nuestros pasados, por el apellido, crecimos con cierto orgullo. Déjame mostrarte Génesis 13. Génesis 3:12. Miren, nota lo siguiente. Adán y Eva habían ofendido ya a Dios. La desobediencia feroz. Ofendieron a Dios. Y cuando Dios viene, se entera, le dice lo siguiente. Ellos comen el fruto prohibido. Y entonces Dios le dice al hombre: ¿dónde estás tú? ¿Por qué te ocultaste? Mira cómo responde el hombre. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué te parece? ¿Qué está haciendo el hombre? En lugar de decirle perdón, algunos dicen excuse me, sorry, lo lamento. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, ¿no? En lugar de pedirle perdón a Dios, ¿saben qué hace Adán? La mujer que me diste. O sea, todavía le echa la culpa a Dios, le echa la culpa a la mujer. Ahora Dios va a la mujer, a Eva. Quizá aquí alguna dama esté diciendo: siempre los hombres nunca piden perdón. Pero las mujeres también, muchas, no piden perdón. Veamos qué pasó con Eva. Versículo 13. Mire lo que dice. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: perdón, Dios, no, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué te parece, mi hermano? Quizás nos reímos, ¿no? O bueno, se me salió a mí. ¿Qué le parece? En lugar de que Adán pida perdón a Dios por haber cometido semejante pecado, semejante transgresión, le echa la culpa a Dios y a la mujer. A Dios por haberle dado a la mujer y a la mujer por haberle dado de comer el fruto. Y la mujer, en lugar de pedir perdón a Dios, ¿qué hace? Le echa la culpa a la serpiente. Así somos, amigos, así somos. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? A Dios no le quedó otra cosa que enviar un ángel con la espada desenvainada y fuera. Por eso se rompen los matrimonios, por eso se acaban los matrimonios, por eso andamos peleando, por eso andamos llenos de ira, por eso andamos llenos de resentimiento y con la consecuencia, obviamente cargando fardos, obviamente enfermos del alma, del corazón, obviamente llenos de ira, obviamente la gente gruñe porque no tienen el perdón de Dios. ¿Está bien o no? Miren ustedes Mateo 18:26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Saben qué está haciendo ahí? Está pidiendo perdón. El Señor Jesús nos está enseñando la necesidad de pedir perdón. Él le dice, aunque no dice expresamente la palabra perdón, dice: por favor, mira, lo siento, te he fallado, pero ten un poco de paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y entonces solo así, en el versículo 27, mire lo que hace: se le otorga perdón. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Queridos amigos, Colosenses 3:13, Dios nos dice que debemos perdonarnos, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amigos, esto es un mandamiento: perdonándoos. Perdonándoos viene: yo pido perdón y ella o él me perdona. Doy perdón y pido perdón. Así es la vida. Así es la vida. Si eso pones en práctica en tu matrimonio, tendrás un matrimonio feliz y solamente hasta que la muerte los separe. Pero si tú nunca pides perdón o si tú no perdonas, lamentablemente te va a ir muy mal y te puedes ir a la propia condenación.
Porque entonces luego de la falta de perdón vienen las infidelidades, las peleas, y los hijos también crecen en ese mismo ambiente. Amigos queridos, el perdón es divino. Ten mucho cuidado. Esta palabrita pequeña, pero es tan poderosa y tan divina. Déjame contarte una pequeña historia. ¿Cuánto le doy gracias a mi papá, que fue quien realmente me contó también esto, para enseñarme las lecciones de la vida? Él cuenta que cierta familia, cierto matrimonio, lamentablemente vivieron a espaldas de Dios. No les importó mucho la crianza de sus hijos y los dejaron vivir. Nunca los corrigieron, nunca les disciplinaron, los abandonaron. Él y ella se dedicaron a cualquier otra cosa, a la vida, a comer, beber, mientras los hijos estaban totalmente abandonados. De pronto, ya cuando el muchacho a su vez era un tipo engreído por sus padres, pero a su vez hacía lo que le daba la gana. Pero cuando ya fue adolescente cometió una falta muy grave, a tal punto que la falta que este muchacho cometió involucró a los padres. Así que las autoridades llamaron a los padres y entonces el papá se llenó de furia, dijo: ahora va a haber este zamarro, este perverso. Y entonces tomó un palo y dice que lo buscó al muchacho y le dio, pero así lleno de furia, lleno de amargura, le golpeó tanto al muchacho. El muchacho gritó, le guapeó a su papá y le habló palabras feas, palabras groseras, y entonces se fue. Y entonces, ¿saben qué? De pronto el hijo pensó para sí así: nunca mis padres me han corregido. Parece que mi vida nunca les interesó. Y ahora me han golpeado. Mi papá, lleno de ira, lleno de amargura, me ha golpeado con un palo. Me ha insultado, me ha dicho palabras que nunca había escuchado. Y él dijo: ¿cómo puedo vengarme? ¿Cómo puedo vengarme? ¿Qué puedo hacer? Y él dijo: ya sé, soy el único hijo, van a sentir mi ausencia. Buscó una cuerda, se fue detrás de la casa, tomó la soga, lo tiró ahí a un listón que estaba en la parte de arriba, se colgó aquí y se ahorcó. Al poco tiempo los papás le buscaron: Francisco. Y nada. Oye, algo pasa. Habló, ahí los viejos hablaron: oye, Francisco no está. Oye, y la mujer dijo: ya, ¿para qué tú te amarras? No, pero tú, comenzaron a discutir entre ellos. Cuando dieron la vuelta al otro lado del ambiente de la casa, el muchacho estaba muerto, que se había ahorcado. Bueno, enterraron, lo llevaron al cementerio. Era un pueblito de la antigüedad, decía mi papá. De pronto, a los 2 días, a la medianoche, se escucha un grito aterrador: ¡Jacobina! Esos gritos de ultratumba, ¿no? Y al mismo tiempo sintieron que una mano muy fría los agarraba de los pies, jalándole al viejo y a la vieja. Y así fue el segundo día, fue aumentando más. Y toda la población dijo: ¿qué está pasando? Se escucha un grito aterrador de sufrimiento desde el cementerio. Y entonces, y a su vez ellos también cada noche sentían la presencia así tan horrorosa de algo tan oscuro, algo que los jalaba de los pies. Ellos ya no sabían qué hacer. En su desesperación, ellos buscaron a un guía espiritual. Y el guía espiritual una vez les preguntó y dice lo siguiente: mira, ustedes no obedecieron a Dios y no han criado a vuestros hijos como corresponde, pero también su hijo ha hecho mal en matarse. ¿Saben qué? Si ustedes quieren mañana, estos días, consíganse un látigo 3 puntas y vayan al cementerio a medianoche. Y en la sierra la medianoche es terrible, ¿no? Vayan, y cuando comience el grito, ustedes le van a pedir perdón y le van a azotar. Los padres, para ellos fue un poco difícil, pero había que obedecer porque ya no se podía soportar el grito desesperado. Ahora se enteraron que era su hijo. Fueron al cementerio
poco antes de las 12 de la noche, llevaron un látigo de 3 puntas, ellos llorando, con nostalgia y con ese remordimiento de no haber. Así que cuando llegaron, ¿qué creen ustedes? El lugar en el que habían enterrado, del lugar comenzó a salir la mano. Y ellos reconocieron por un lunar que tenía su hijo, era la mano de su hijo. ¡Ay! 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 Era un grito pero aterrador de dolor y de sufrimiento. Eso decía mi papá en el cuento. Ellos también, al ver la mano de su hijo, se miraron, los viejos lloraron. ¿Por qué no hemos criado a nuestro hijo como corresponde? No hemos obedecido lo que Dios decía. Entonces, obedeciendo lo que les dijo el guía espiritual, dice, ellos tomaron los 3 puntas y dijeron: hijo, perdónanos, y que en primer lugar que Dios nos perdone por no haberte criado como corresponde. Segundo lugar, hijo, perdónanos a nosotros también por no haberte cuidado, por no haberte disciplinado. Pero también te pedimos que nos perdones, hijo mío, a nosotros. Nosotros te perdonamos y quiero que tú nos perdones. Y ahí el papá dice que tomó y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Fua! Y en ese momento ellos sintieron la mano entró. Ellos sintieron paz y nunca más hubo ese grito. Esto es un cuento. Mi papá no era creyente. Esto no es teológico, pero explica y habla mucho. El problema es no perdonar, no obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta? No sé, esta noche, ¿qué problemas de perdón tienes? Quizás no puedes perdonar. O quizá te es difícil pedir perdón, pero recuérdalo, necesitas perdonar. Pero para perdonar, lo primero necesitas recibir el perdón de Dios. Te pido que en esta noche le digas así: Dios mío, perdóname. Creo que mucho tiempo he estado viviendo de espaldas a ti, de espaldas a tu palabra. Pero esta misma noche vengo delante de ti. Perdóname, quítame todos los fardos, todas las cargas de mal de mi vida. Quítame. Y una vez que Dios lo haga, recuérdalo, será mucho más sencillo para ti perdonar y pedir perdón. Inclina tu rostro. Padre, he escuchado esta noche tu palabra. He entendido lo que es el perdón, lo que significa el perdón y los beneficios de perdonar. ¿Cuántos problemas podría solucionar o evitar en mi propia casa, en mi propia vida, si tan solo yo aprendiera a perdonar y a pedir perdón? Pero me es difícil, Dios mío. Y esta noche he escuchado que para pedir perdón y perdonar, lo primero que necesito es tu perdón. Por eso, Dios mío, vengo delante de ti. Estoy arrepentido de todas las cosas malas que he hecho. Te pido perdón, perdóname, Señor. Me arrepiento con todo el alma, de todo corazón. No quiero morir sin perdonar a algún familiar, ni tampoco quiero que algún familiar muera sin que yo lo haya perdonado. Por eso, Padre Dios, perdóname. Y a partir de hoy, perdonaré siempre. Gracias, Dios mío. Amén, amén. Gracias a Dios.